Sin duda, Eva, comparto la incomprensión de cómo funciona Dios. Porque al final, en última instancia, lo que nos ocurre no es una incomprensión de lo que leemos. Porque el texto dice lo que dice y el texto está claro. Así que la duda aparece porque esto tiene que ver con Dios y no entiendo la manera de funcionar de Dios. En este caso, fíjate cómo termina el capítulo. Bueno, cómo termina el capítulo, no, cómo termina la sección. Dice en el... Bueno, vamos a leer desde el 19, ¿vale? Porque la lógica humana del planteamiento que está haciendo Pablo aquí nos va a llevar al verso 19 y a la pregunta del verso 19. Es decir, si lo que está diciendo Pablo es cierto, y si Dios dice este sí, este no, que es lo que tú decías justamente con ese, parece que haya una elección arbitraria, ¿no? Muy aleatoria, porque ¿de qué depende? De Dios. Entonces dices, bueno, pues esto es random absolutamente, aleatorio, arbitrario, entonces parece una lotería. Y como que Dios está en el cielo, tira una moneda, tú sí, tú no, ya está. Bueno, ese planteamiento nos lleva a la pregunta del verso 19. ¿Por qué, pues, inculpa? Es decir, si es Dios el que elige, no puede culpar. Porque si tú a uno lo vas a endurecer, ¿cómo vas a hacerlo responsable de haberlo endurecido? No tiene sentido, ¿no? Entonces, dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Si esto es así, Pablo, ¿qué podemos hacer? Pues si estamos ya escogidos, predestinados, ya no podemos mover ficha ni arriba ni abajo, sino que si a mí quiere me va a adoptar, me va a escoger, y si no quiere no me va a escoger. Bueno, pues ahora Pablo va a contestar a ese planteamiento y, ojo, no digo que sea fácil de aceptar lo que Pablo va a decir a continuación, ¿vale? Pero tiene mucho sentido que Pablo diga lo que va a decir aquí. Lo que ha estado haciendo Pablo hasta el momento no es más que citar la Biblia. Es más, Dios se presenta de esa manera, porque lo dice antes de ir a la respuesta de Pablo, en el versículo 20, vamos a ir al 15, versículo 15. Dios le dice a Moisés, es Dios mismo hablando, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, es Dios revelándose. De vuelta, esto no es palabra de hombre, sino Dios mismo, diciendo cómo es Él, quién es Él. Y luego dice, bueno, así que no depende y demás. Y dice, porque la escritura dice, esto en el 17, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Este de nuevo es Dios hablando. Y que Pablo está no solo citando la escritura, sino que de manera literal en este caso está citando la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. ¿Vale? Entonces, claro, no es una cuestión del pensamiento de Pablo, sino de lo que está en las escrituras, en la Biblia hebrea. A eso, al planteamiento que hemos visto en el verso 19, Pablo va a contestar lo siguiente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Y volvemos al tema de los llamados. ¿Quiénes son los llamados del capítulo 8? ¿Quiénes son los llamados del capítulo 11? Estamos en el contexto. Dice, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, y habría que ver quién son los gentiles aquí, porque va a citar Oseas, ¿vale?
Entonces, finalmente Pablo no está explicando cómo Dios hace las cosas ni por qué. Porque sinceramente creo que ni Pablo lo sabe. Porque no lo puede saber. Esto forma parte, como tú decías, Eva, de la soberanía de Dios. Forma parte de los criterios de Dios, criterios que Él tiene, criterios que no nos ha revelado y que no nos tiene por qué revelar. Nos está colocando en la misma posición que nos coloca el libro de Job. Esto lo estuvimos hablando cuando apareció en Éxodo, estuvimos estudiando Éxodo y justamente hablamos del endurecimiento de Faraón. ¿Recordáis? Estuvimos hablando también de Jacob y Esaú y aparecían estos textos de Romanos, los citábamos a colación. Entonces, en Job, ¿con quién hablaba yo esto esta semana? No lo recuerdo. ¿Con alguien lo hablaba esta semana? Que, sí, con una hermana, ya me acuerdo, una hermana de Málaga. El libro de Job no trata, como muchos piensan, del sufrimiento. No es el tema principal. Al porqué del sufrimiento, por qué los justos sufren, ese no es el tema de Job. ¿Por qué? Porque es verdad que hay sufrimiento en el libro, sin lugar a dudas. Pero el sufrimiento de Job queda sin respuesta. Cuando uno lee el libro de Job, puede comprobar que al final Dios lo que hace es preguntarle cosas a Job y Job no tiene respuesta y Dios no le contesta a sus preguntas. Entonces, ¿de qué trata el libro de Job si no trata del porqué del sufrimiento? El libro de Job, el motivo por el cual está escrito, el tema por el cual concluye es que las razones por las cuales Dios lleva a cabo sus planes, sus propósitos, su elección, nosotros como seres humanos la desconocemos. No solo la desconocemos, sino que juntamente con el desconocimiento del funcionamiento de Dios, desconocemos cosas que son inferiores a Dios y por lo tanto, si no conocemos lo que es inferior a Dios y forma parte del ámbito de la creación, ¿cómo podemos pretender entender y conocer los criterios de Dios? Ese realmente es el tema del libro de Job. Por eso Job dice, ahora me arrepiento en polvo y cilicia, ahora te conozco. Hasta ahora de oídas te había ido. El conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, llega cuando uno es capaz de humillarse ante Dios y decir, tú eres Dios, yo soy una criatura y tú tienes razones que yo nunca jamás voy a entender para llevar a cabo tus planes, tus propósitos, tus decisiones y lo mejor de todo, entendiendo bien mejor, ni siquiera me lo tienes que explicar, ni yo soy nadie para pedirte cuentas a ti. Al contrario, tú eres quien me pide cuentas a mí. Porque si no, ¿qué está pasando ahí? Y es algo muy humano. Pasamos a juzgar a Dios. Nos colocamos a nosotros en el lugar de Dios y a Dios, como dice un libro de C.S. Lewis, lo sentamos en el banquillo de los acusados. Y le pedimos cuentas a Dios y explicaciones a Dios de por qué ha hecho y ha deshecho y por qué este sí, por qué este no, por qué esto de esta manera, cuando eso al final es esa actitud, detrás de esa actitud lo que hay es orgullo. Porque la persona que actúa de esa manera, por un motivo legítimo o no, pero se cree con la autoridad de juzgar a Dios. Y eso es orgullo. Por eso Pablo cita el ejemplo del barro y del alfarero. Y este ejemplo lo he puesto en alguna ocasión. No sé si alguna vez habéis tenido oportunidad, en algunos pueblitos, aquí por ejemplo en Sorbas, un pueblo de aquí de Almería, aún lo ves. Hay un artesano que hace arcilla manualmente, con una rueda manual, y lo ves moldeando el barro. No sé si habéis tenido oportunidad de ver esto en alguna ocasión. Sí. Viendo esto, sería como si el barro se pusiera a discutir con el alfarero y le dijera, oye, ¿por qué a mí me estás haciendo una jarra para agua? A mí me apetece ser un botijo decorativo. Lo estás haciendo mal. Además, me has puesto el asa en la izquierda y va a la derecha, porque a mí no me gusta en la izquierda. ¿Y por qué dos pitorros? Ponme uno. Eso
si nosotros desde fuera viésemos esa escena, ¿qué pensaríamos? Se ve ridículo, ¿verdad? No, primero que es improbable, obvio, no es posible lo que estoy describiendo, pero si pasara, se nos escaparía la risa. Entonces, de la misma forma, o incluso aún más, si cabe, porque Dios no es solo un alfarero humano, Dios es el creador de los cielos y de la tierra, pero nosotros sí somos barro, y lo dice la Escritura. Del barro venimos además, y Él nos ha moldeado, literalmente. Somos barro. Y estamos altercando con el creador de los cielos y de la tierra. Dios nos libre. Dios nos libre.